Una mujer negra detecta una falla en el motor mientras el mecánico de embarque la ignora y luego el sistema se apaga. El sonido inicial fue un sutil tic-tac rítmico que la mayoría de los pasajeros del vuelo 2753 a San Francisco ignoraron como ruido normal de la aeronave, pero para la doctora Maya Washington, ingeniera aeroespacial con 15 años de experiencia, fue una advertencia, un presagio de falla mecánica que la hizo detenerse en la pasarela de embarque. Su equipaje de mano se detuvo en seco, a medio girar, detrás de ella. Reconoció ese sonido y supo exactamente lo que significaba. Lo que Maya no podía saber era cómo su siguiente decisión desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su experiencia profesional, sino también su valentía personal, y que en última instancia salvarían la vida de 214 pasajeros y tripulantes. Pero primero tendría que superar el obstáculo más persistente de su carrera: ser escuchada. El aire fresco de octubre le azotaba el rostro mientras estaba de pie junto a la ventana de la puerta 47, observando a los técnicos de tierra afanarse alrededor del desvencijado 787 Dreamliner. Su aliento creaba pequeñas nubes de condensación en el cristal, oscureciendo momentáneamente su vista del elegante avión que la llevaría de regreso a casa desde una conferencia en Chicago, a su apartamento vacío. La consultora en apuros y la vida que había construido con tanto esmero tras dejar Meridian Aerospace hacía 3 años. El último llamado a abordar el vuelo 2753 a San Francisco resonó por los altavoces. Maya se echó la maleta al hombro y se unió a la corta fila de rezagados. Había esperado deliberadamente hasta el final, prefiriendo ir directamente a su asiento en lugar de quedarse de pie en el pasillo abarrotado mientras los pasajeros de primera clase se acomodaban. La clase económica plus no era glamurosa, pero ofrecía el espacio para las piernas que su estatura de 1,78 metros necesitaba. El agente de la puerta de embarque escaneó su tarjeta de embarque. «Buen vuelo, doctora Washington». Maya asintió cortésmente, aunque el título aún le resultaba extraño. Tras años en el sector, la mayoría de la gente asumía que era médica cuando oían «doctora Washington», no alguien con un doctorado en ingeniería mecánica especializada en tecnología de turbinas de aeronaves. La misma tecnología que ahora emitía un sonido que le erizó la piel de preocupación. A mitad de la pasarela de embarque lo oyó, un clic metálico distintivo, ligeramente arrítmico, proveniente del motor del lado de babor. Para un oído inexperto, podría pasar desapercibido como un ruido más en la sinfonía de los preparativos previos al vuelo, pero Maya lo reconoció. Una pala de turbina suelta, posiblemente una grieta en el soporte. En cualquier caso, presagiaba problemas. Hizo una pausa, provocando que el hombre de negocios detrás de ella casi chocara con su espalda. «Lo siento», murmuró Sid, rodeándola con una mirada de fastidio. Maya apenas lo notó. Su mente repasaba a toda velocidad cálculos, posibilidades y protocolos. El problema no era catastrófico de inmediato, pero si no se controlaba, podría provocar la eyección de la pala, una falla del motor o algo peor. Necesitaba alertar a la tripulación en la puerta del avión. Una azafata la saludó con la sonrisa ensayada de alguien que había dado la bienvenida a miles de pasajeros a bordo. «Buenos días, el asiento 14A está a su derecha». «Necesito hablar con el capitán», dijo Maya, manteniendo la voz baja y tranquila. «Soy ingeniera aeroespacial y escucho algo preocupante proveniente del motor de babor». La sonrisa de la azafata se atenuó ligeramente, pero, para su crédito, asintió. «Déjeme ver qué puedo hacer. Por favor, tome asiento por ahora y enviaré a alguien a hablar con usted». Maya se dirigió a su asiento de ventanilla, guardó su equipaje de mano y se acomodó. El sonido de los chasquidos era más amortiguado dentro de la cabina, pero aún audible si uno sabía qué escuchar. Mientras escuchaba, echó un vistazo por la ventana al enorme motor Rolls-Royce Trent 1000, aparentemente impecable pero con un fallo mecánico potencialmente grave. Pasaron 10 minutos, el asiento del medio junto a Maya seguía vacío, un pequeño asiento de Merci,
pero el del pasillo pronto fue ocupado por un joven blanco con auriculares caros y una sudadera con un sello. Él asintió brevemente antes de volver a su teléfono. Maya miró su reloj. Tenían previsto el despegue en 15 minutos y aún nadie había venido a hablar con ella. Pulsó el botón de llamada y apareció otra azafata, cuyo nombre en la placa era R. Jessica. ¿Puedo ayudarla? Solicité hablar con el capitán sobre un problema mecánico que he detectado, explicó Maya, intentando ocultar la urgencia en su voz. Soy ingeniera aeroespacial especializada en sistemas de turbinas. Sí, alguien vendrá a hablar con usted en breve. Como si fuera la hora Q, un hombre blanco de mediana edad con uniforme de mantenimiento se acercó. Su placa lo identificó como Mickey Armón, mecánico jefe. Su expresión era la familiar mezcla de escepticismo y condescendencia que Maya había encontrado innumerables veces en su carrera. Entiendo que tiene algunas dudas sobre el motor. Preguntó en voz lo suficientemente alta como para que varios pasajeros cercanos levantaran la vista con repentino interés. Sí, respondió Maya en voz baja. Se oye un clic irregular en el motor de babor que indica una posible pala de turbina suelta o una grieta en el montaje. Debe inspeccionarse antes del despegue. La expresión de Mike no cambió. Señora, estas aeronaves se someten a rigurosas inspecciones previas al vuelo. Todo está en orden. Lo que oye es ruido operativo normal. Tengo un doctorado en ingeniería mecánica con especialización en sistemas de turbinas de aeronaves, dijo Maya sacando su tarjeta de visita. Este no es un ruido normal. Es un problema de contacto de la pala de la turbina TB-17 y necesita atención inmediata. Mike apenas miró su tarjeta. Agradezco su preocupación, pero llevo 20 años trabajando con estos motores. Si hubiera algún problema, nuestros sistemas lo habrían detectado. El estudiante de Stanford a su lado ya no fingía no escuchar. Se removió incómodo en su asiento. No necesariamente, insistió Maya. Los indicadores de alerta temprana para este problema en particular a menudo pasan desapercibidos para los sistemas de diagnóstico estándar. Por eso fue el tema de la circular de asesoramiento 4380 de la FAA del año pasado. Ayudé a redactarla. Mike. La mandíbula se le tensó. Doctor Washington, si ese es realmente su título. Sí, lo es. Tenemos un horario que cumplir. No puedo retrasar un vuelo entero porque una pasajera nerviosa crea oír algo raro. Estos motores hacen todo tipo de ruidos que suenan extraños para un oído inexperto. La condescendencia en su voz era inconfundible y Maya sintió que sus mejillas se calentaban con una ira familiar. No era la primera vez que su experiencia era desestimada. Sus preocupaciones minimizadas por su aspecto, pero había vidas en juego. No soy una pasajera nerviosa, dijo con firmeza. Soy una profesional cualificada que identifica un grave problema de seguridad. Necesito hablar con el capitán o su supervisor. La radio de Mike crepitó. Se apartó brevemente para responder y luego regresó. El capitán dice que tenemos autorización para despegar. Todos los sistemas funcionan correctamente. Ahora, si me disculpan, necesito prepararme para el retroceso. Mira, mientras se alejaba, Maya sintió un nudo de pavor en el estómago. El clic continuó, ahora acompañado de una sutil vibración que podía sentir a través del suelo de la cabina. Sacó su teléfono rápidamente y escribió un correo electrónico a su antiguo colega de la FAA detallando sus preocupaciones y la información del vuelo. Pulsó enviar. Cuando anunciaron que debían poner todos los dispositivos en modo avión, preguntó al estudiante de Stanford que estaba a su lado, ¿está todo bien? Más tarde supo que se llamaba Isen Chen, un estudiante de posgrado en informática que regresaba de una conferencia tecnológica. No, respondió Maya con sinceridad. No está bien. El avión comenzó a alejarse de la puerta de embarque. Los motores rugieron, cobrando vida con creciente potencia. El clic se intensificó, acompañado de un zumbido característico que aceleró el corazón de Maya. Esto era más que malo,
era potencialmente catastrófico. Pulsó el botón de llamada repetidamente hasta que Jessica regresó con expresión preocupada. Señora, nos estamos preparando para el despegue. Necesita decirle al capitán que apague el motor de babor inmediatamente. Maya la interrumpió, abandonando toda pretensión de calma. Ese sonido indica una falla inminente de la turbina. Es una emergencia. La sonrisa profesional de Jessica se desvaneció. Transmitiré sus preocupaciones, pero por favor, permanezca sentada con el cinturón de seguridad abrochado. Mientras Jessica se apresuraba hacia la cabina, Maya cerró los ojos, repasando mentalmente todo lo que sabía sobre el motor Trent 1000 y sus modos de falla. Los síntomas apuntaban a una falla de etapa 2 en las palas de la turbina, posiblemente causada por fatiga del metal, que las inspecciones estándar podrían pasar por alto si el motor seguía funcionando, pero la hélice podía desprenderse y perforar el motor y su carcasa, o peor aún, las líneas de combustible o la cabina. El avión continuó rodando hacia la pista, uniéndose a la fila de aeronaves que esperaban autorización para despegar. La ansiedad de Maya aumentaba con cada minuto que pasaba. El clic se había convertido en un golpeteo rítmico, audible incluso por encima del funcionamiento normal del motor. De repente, una voz resonó por los altavoces. Habla el capitán Reynolds. Estamos experimentando algunas anomalías en los instrumentos que requieren la atención de nuestro equipo de mantenimiento. Regresaremos a la puerta de embarque. Por favor, permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados. Auxiliares de vuelo, prepárense para regresar a la puerta. Un gemido colectivo se elevó entre los pasajeros, pero Maya solo sintió alivio. Algo en los sistemas de la aeronave finalmente había detectado lo que su oído entrenado había identificado minutos antes. Mientras la aeronave giraba lentamente hacia la terminal, Maya vio a Mike, el mecánico, de pie cerca de la cabina, hablando con otro trabajador de mantenimiento. Su mirada se cruzó brevemente con la de ella. Un destello de reconocimiento y algo más, tal vez vergüenza o una persistente incredulidad. De vuelta en la puerta de embarque, el capitán Reynolds hizo otro anuncio. Damas y caballeros, les pido disculpas por la demora. Nuestro equipo de mantenimiento necesita atender algunos problemas con el motor de babor necesitará ser desalojado mientras realizan su inspección. Por favor, lleve consigo todas sus pertenencias personales. El proceso de desalojo fue lento y lleno de pasajeros quejándose. Maya permaneció en su asiento hasta que la mayoría hubo salido. Luego recogió sus cosas y la siguió. Al pasar por la cabina, la capitana Reynolds salió. Era una mujer alta, de cabello corto y gris, con la seguridad de alguien con miles de horas de vuelo a sus espaldas. «Doctora Washington», preguntó, sorprendiendo a Maya. «Sí, le debo una disculpa. Nuestros sistemas finalmente nos alertaron sobre la anomalía en la turbina que reportó. Si hubiéramos despegado». No terminó la frase, pero no era necesario. Ambas mujeres comprendían las posibles consecuencias fatales. «Gracias por escuchar», dijo Maya finalmente, ofreciendo una pequeña sonrisa. «Me gustaría saber más sobre cómo la detectaron tan pronto. ¿Le importaría quedarse unos minutos para hablar con nuestro jefe de mantenimiento?» Maya asintió, aunque notó la ausencia de Mike entre el equipo de mantenimiento reunido. Mientras seguía a la capitana Reynolds hacia la puerta de embarque, no pudo evitar preguntarse cuántas otras Maya Washington habría por ahí. Expertas cuyas advertencias fueron ignoradas por su apariencia. ¿Hablaron o de dónde venían? El jefe de mantenimiento era un hombre fornido llamado Robert Torres, cuyo rostro curtido sugería décadas de experiencia. A diferencia de Mike, escuchó atentamente mientras Mer explicaba lo que había oído y por qué le preocupaba. «Recopilamos los datos de diagnóstico», dijo Torres al terminar. «El sistema solo detectó la anomalía durante el rodaje porque el umbral de RPM para la alerta está configurado demasiado alto. Si hubiéramos alcanzado la velocidad de despegue», negó con la cabeza. «Le debemos una gran gratitud»,
Dr. Washington. Me gustaría ver el motor, solicitó Maya. Tors vaciló, pero asintió. Sígame. 20 minutos después, MA estaba en la pista, mirando el enorme motor, ahora parcialmente desmontado. El problema era exactamente como lo había diagnosticado. Una pala de turbina de segunda etapa con una fisura en el punto de montaje. La pala había comenzado a aflojarse, creando el chasquido al hacer contacto intermitente con los componentes adyacentes. Si esto hubiera fallado durante el vuelo, dijo Tors en voz baja, podríamos haber perdido todo el motor, o algo peor. Maya asintió. Un escalofrío le recorrió la espalda a pesar del calor del hangar. Por eso la diversidad en la industria aeroespacial importa, dijo. Diferentes perspectivas, diferentes experiencias, a veces llevan a diferentes puntos de vista. Los paramédicos la miraron pensativamente. Estamos implementando un nuevo protocolo de seguridad basado en este incidente. Me interesa tu opinión. Si estás dispuesta a colaborar, adelante. Y así, la vida de Maya Washington cambió de rumbo una vez más. Lo que comenzó como un vuelo rutinario a casa se convirtió en el catalizador de un nuevo capítulo en su carrera, uno donde su voz no solo sería escuchada, sino también buscada. Pero eso aún estaba por venir. Mientras observaba al equipo de mantenimiento trabajar en el motor que podría haber fallado catastróficamente de no ser por su intervención, Maya pensó en todas las veces que la habían silenciado, ignorado o pasado por alto. Todas las veces que había dudado de sí misma porque otros dudaban de ella. E hizo un juramento silencioso: nunca más permitiría que alguien menospreciara su experiencia. Lo que estaba en juego era demasiado importante. La historia del vuelo 2753 y la doctora Maya Washington eventualmente acapararía los titulares, generaría debates sobre los prejuicios en la aviación y conduciría a cambios en los protocolos de inspección mecánica en toda la industria. Pero antes de todo eso, fue simplemente el día en que una mujer negra se negó a ser silenciada y salvó 214 vidas en el proceso. 6 meses después del incidente del vuelo 2753, Maya estaba sentada en su nueva oficina en el aeropuerto. En la División de Seguridad de la Administración Federal de Aviación, FAA, en Washington, D.C., la pared detrás de su escritorio exhibía sus credenciales, su doctorado del MIT, sus múltiples patentes en tecnología de turbinas y una carta de felicitación enmarcada de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB, por sus acciones aquel día de octubre en Chicago. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Isen Chen, el estudiante de Stanford que se había sentado a su lado en aquel fatídico vuelo. Habían mantenido el contacto. Su respeto inicial por su experiencia se había transformado en una amistad que trascendía la diferencia de edad de 12 años. Encendió CNN. El mensaje decía: están hablando de los nuevos protocolos de inspección. Maya encendió el televisor de su oficina y sintonizó CNN justo a tiempo para ver el final de un segmento sobre los nuevos protocolos de inspección auditiva mejorada de la FAA, un conjunto de directrices que ella había ayudado a desarrollar y que incorporaban la detección auditiva humana junto con los sistemas de diagnóstico tradicionales. Estos nuevos protocolos, liderados por la doctora Maya Washington, ya habían evitado 3 posibles incidentes en vuelo desde su implementación hacía 3 meses. El reportero afirmaba que representaba un avance significativo en los procedimientos de seguridad aérea. Mer esbozó una leve sonrisa de satisfacción. El protocolo, apodado por algunos en el sector el método Washington, era un ejemplo de ello. La industria exigía que los mecánicos escucharan firmas sonoras específicas durante las inspecciones previas al vuelo, complementando los diagnósticos digitales que a veces pasaban por alto indicadores sutiles de posibles fallos. Sonó el teléfono de su oficina. Mostraba una extensión interna de la FAA. Dr. Washington, contestó. Mer, soy el director Hammond. ¿Ha visto el reportaje de CNN? Acabo de ver el final. Buena prensa para la agencia. El secretario de Transporte está satisfecho, pero no llamo por eso.
La necesito en la sala de conferencias en 15 minutos. Tenemos un problema con un 737 MAX que requiere su atención. Estaré allí, dijo Maya, ya buscando su tableta para revisar los datos relevantes antes de la reunión. Esta era su nueva normalidad. La llamaban cuando surgían problemas críticos de seguridad. Su experiencia no solo era reconocida, sino que se solicitaba activamente. Era todo por lo que había trabajado a lo largo de su carrera, aunque había sido necesario un casi desastre para finalmente superar las barreras que la habían frenado. Mientras reunía sus materiales para la reunión, la mente de Maya divagó hacia Mike Aaron, el mecánico que había desestimado sus preocupaciones ese día. Más tarde supo que lo habían reasignado a un puesto diferente. No lo habían despedido, pero ya no trabajaba allí. En su rol de seguridad de primera línea, Maya no había impulsado el castigo. En cambio, había recomendado capacitación para toda la compañía sobre el cuerpo cognitivo y la importancia de respetar la experiencia, independientemente de su origen. Su nuevo puesto en la FAA le otorgaba influencia, la cual estaba decidida a usar sabiamente, no para la venganza, sino para la transformación, para ayudar a crear una industria donde la próxima Maya Washington no tuviera que luchar tanto para ser escuchada. El camino a la sala de conferencias la llevó frente a la oficina de su mentor, el Dr. Victor Ae, un experto en seguridad nacido en Nigeria que había impulsado su nombramiento a la FAA. Se puso a su lado en el pasillo, listo para salvar más vidas hoy, y le preguntó con una leve sonrisa. Siempre, respondió Maya. ¿Qué sabemos sobre el problema del 737? Una posible anomalía en el sistema de control de vuelo, similar a los problemas de hace unos años, pero con una presentación diferente. 3 aerolíneas han reportado problemas intermitentes, pero aún no se han registrado incidentes. Maya asintió. Su mente ya procesaba la información, desglosando el problema en sus componentes. Y su testimonio ante el Congreso se ha adelantado a la próxima semana, agregó Víctor. El comité está ansioso por escuchar sobre los nuevos protocolos y su efectividad. Maya sintió un ligero nerviosismo. Hablar en público nunca había sido lo suyo. Su actividad favorita, pero reconocía su importancia. Su testimonio podría influir en la política de aviación nacional y asegurar financiación para futuras innovaciones en seguridad. Estaré lista, prometió al entrar en la sala de conferencias. Todas las miradas se dirigieron hacia ellas. Maya reconoció rostros de varios departamentos de la FAA y representantes de Boeing y 2 importantes aerolíneas. El director Hammond asintió desde la cabecera de la mesa. Doctora Washington, gracias por acompañarnos. Tenemos las grabaciones de datos de vuelo listas, necesitamos su evaluación. Maya tomó asiento y aceptó los auriculares que le ofrecieron mientras se preparaba para escuchar las grabaciones. Vio su reflejo en la pantalla oscura del ordenador. Una profesional segura de sí misma, cuya experiencia era valorada y respetada. El camino hasta ese momento había sido más largo y difícil de lo debido, pero al ponerse los auriculares y cerrar los ojos para escuchar, Maya supo que cada obstáculo, cada rechazo, cada momento de duda la había llevado hasta allí, donde se la necesitaba, donde podía marcar la diferencia. La sala quedó en silencio mientras Maya se concentraba, escuchando atentamente las sutiles señales de audio que pudieran indicar un fallo potencialmente catastrófico. Ese era su don, su experiencia, y ahora, por fin, el mundo también la escuchaba. Abrió los ojos, lista para hablar, y esta vez sabía que todos lo harían. En el año posterior al incidente del vuelo 2753, la vida profesional de Maya floreció de maneras que jamás habría imaginado. Su trabajo pionero en los protocolos mejorados de inspección auditiva había captado la atención internacional y la habían invitado a hablar en conferencias aeroespaciales por todo el mundo. Pero fue su vida personal la que experimentó la transformación más inesperada. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Maya, mirando el anuncio inmobiliario en su tableta. Parece excesivo. Al otro lado de la mesa de la cocina, Richard Darmon, el hermano menor de Mike,
en uno de los giros más extraños de la vida, ahora prometido de Maya, sonrió ante su preocupación. No es excesivo para una casa familiar, replicó, extendiéndole la mano, sobre todo teniendo en cuenta que tu hermana quiere mudarse con nosotros después de graduarse. Maya era consciente de la ironía de su relación con Richard. Se habían conocido 2 meses después del incidente del vuelo 2753 en una conferencia de la industria aeroespacial donde Maya era oradora principal y Richard, ingeniero de diseño de aeronaves, presentaba una investigación sobre eficiencia de combustible. Ninguno de los dos había relacionado a Mike Harmon con él hasta su tercera cita, cuando Richard mencionó a su hermano. Trabajaba como mecánica para la misma aerolínea. La revelación casi había acabado con su relación, pero Richard era todo lo que su hermano no era. Considerado, respetuoso con su experiencia y profundamente comprometido con aprender del incidente que los había unido, aunque indirectamente. Todavía no les he contado a mis padres sobre el compromiso, admitió Maya, dejando su tableta. Mi padre va a tener preguntas sobre el hermano del hombre que casi provoca la muerte de 214 personas por ignorar a su hija. Richard hizo una mueca, pero asintió. De acuerdo, pero espero que me juzguen por mis propios méritos. Al final lo harán, le aseguró Maya, aunque no estaba del todo segura. Sus padres, su padre, un ingeniero civil jubilado, su madre, una antigua profesora de química, le habían inculcado la determinación que había impulsado su carrera. También habían presenciado de primera mano las incontables veces que su conocimiento había sido desestimado debido a su raza y género. El teléfono de Maya sonó con una notificación de la aplicación de su aerolínea. Mi vuelo a Washington sigue a tiempo para mañana, dijo, agradecida por el cambio de tema. Debería terminar de empacar. Todavía creo que deberías dejarme ir contigo, dijo Richard. Testificar ante el Congreso es muy importante, y que mi prometido me tome de la mano. Eso socavaría todo lo que estoy testificando, respondió Maya con una suave sonrisa. Necesito hacer esto sola. Al día siguiente, mientras Maya abordaba su vuelo a Washington, D.C., experimentó un momento de déjà vu. La misma aerolínea, el mismo tipo de avión, aunque no el mismo esta vez. Sin embargo, notó la sutil diferencia en la respuesta de la tripulación cuando se identificó como la doctora. Washington. Es un honor, dijo el capitán, saliendo de la cabina para estrecharle la mano. Su trabajo ha cambiado nuestra forma de realizar las inspecciones previas al vuelo. El reconocimiento aún era lo suficientemente reciente como para incomodar a Maya, pero estaba aprendiendo a aceptarlo como parte de su nueva realidad. Se acomodó en su asiento de primera clase, una mejora cortesía de la aerolínea, que se había mostrado deseosa de compensar el incidente y prepararse para el vuelo. Una joven afroamericana con uniforme de mantenimiento se acercó a su asiento, dudando ligeramente. Doctora. Washington. Disculpe la molestia, pero solo quería darle las gracias. Su trabajo me inspiró a obtener mi certificación de aeronáutica y fisioterapia. Empiezo a trabajar en la aerolínea el mes que viene. Maya sonrió, genuinamente conmovida. ¿Cuál es su nombre? Tasa Williams. Bueno, Tasa Williams, la próxima vez que alguien cuestione su experiencia por su apariencia, recuerde el vuelo 2753. Recuerda que a veces tener razón importa más que ser creída. Al principio, Tasa asintió con los ojos brillantes de determinación. Sí, señora, lo haré. Mientras la joven se alejaba, Maya sintió una oleada de emoción. Ese momento de conexión, verla luchar para crear espacio para los demás, significaba más que todos los elogios profesionales juntos. El vuelo a Washington, D.C. transcurrió sin incidentes, algo que Maya agradeció. Aprovechó el tiempo para repasar su testimonio, asegurándose de que sus puntos fueran claros y sus recomendaciones específicas. La audiencia en el Congreso se centraría en las normas de seguridad aérea, con especial énfasis en los factores humanos que habían contribuido a varios incidentes en los últimos años. La habitación de hotel de Maya tenía vistas al National Mall,
una vista que habría apreciado más de no ser por los nervios ante el testimonio del día siguiente. Estaba repasando sus notas cuando sonó su teléfono con una videollamada de Richard. «¿Qué tal el vuelo?», preguntó mientras su rostro aparecía en la pantalla. «Tranquilo, sin ruidos extraños», respondió ella con una pequeña sonrisa. «Bien. Oye, tengo algo que contarte. Hoy me llamó Mike». Maya se puso tensa. A pesar de los intentos de Richard por facilitar algún tipo de reconciliación, se había negado rotundamente a reunirse con su hermano desde el incidente. A través del programa de capacitación en seguridad que recomendaste, Richard continuó y preguntó si podía asistir a la boda. El instinto inmediato de Maya fue negarse, pero dudó. El último año le había enseñado mucho sobre el perdón y la compleja naturaleza del crecimiento y el cambio. «¿Qué le dijiste? ¿Que no era una decisión que me correspondiera tomar solo a mí? Que lo discutiríamos después de tu testimonio». Maya asintió, agradecida por su comprensión. «Hablemos de ello cuando regrese. Necesito concentrarme en mañana». Tras finalizar la llamada, Maya se quedó junto a la ventana, mirando los monumentos iluminados a lo lejos. Mañana hablaría ante el Congreso sobre la importancia de escuchar diversas voces en la seguridad aérea, sobre cómo los prejuicios, conscientes e inconscientes, podían costar vidas, literalmente, sobre cómo la experiencia se presenta de todas las formas y procedencias. Y tal vez pensó que era hora de practicar lo que predicaba. No olvidar ni excusar lo que Mike Harmon había hecho, sino reconocer la posibilidad de cambio tanto en él como en los sistemas que habían propiciado su despido. A la mañana siguiente, Maya se levantó temprano, vestida con el traje azul marino a medida que había elegido para la ocasión, y se dirigió al Capitolio. La sala de audiencias ya estaba llena. Representantes de la industria, defensores de la seguridad, medios de comunicación y miembros del público curiosos se reunieron cuando Maya tomó asiento en la mesa de testigos. Al reconocer un rostro familiar entre el público, Isen Chen, el estudiante de Stanford del vuelo 2753, ahora graduado y trabajando para una empresa tecnológica en Washington, D.C., le dedicó un discreto gesto de aprobación. La presidenta del comité, la representante Eleanor Jackson, declaró abierta la sesión. «Hoy examinaremos los protocolos de seguridad aérea y los factores humanos que contribuyen a los resultados de seguridad», comenzó. Nuestra primera testigo es la doctora Maya Washington, cuyas acciones en octubre pasado evitaron lo que podría haber sido una falla catastrófica del motor. Doctora Washington, puede comenzar su testimonio. Mer ajustó su micrófono y observó los rostros reunidos. Algunos escépticos, otros comprensivos, todos esperando escuchar lo que tenía que decir. «Gracias, señora presidenta. Estoy aquí hoy no solo como ingeniera aeroespacial o consultora de seguridad, sino como alguien que ha presenciado de primera mano cómo los prejuicios inconscientes pueden poner en peligro vidas en nuestro sistema de aviación». Su voz se hizo más fuerte mientras continuaba relatando los eventos del vuelo 2753. Explicando los aspectos técnicos de lo que había escuchado y por qué se había desestimado. Expuso el nuevo protocolo. Maya enfatizó que los protocolos implementados y su efectividad para detectar problemas potenciales a tiempo eran cruciales, pero que la tecnología por sí sola no era la solución. Debemos abordar los factores humanos, los prejuicios que llevaron a un mecánico calificado a descartar información crítica de seguridad por provenir de una mujer negra. No se trata de buscar culpables, sino de reconocer un problema sistémico que pone en riesgo a los pasajeros. Las preguntas de los miembros del comité abarcaron desde cuestiones técnicas sobre los protocolos de inspección hasta preguntas más amplias sobre la diversidad en la industria aeroespacial. Maya respondió a cada una con claridad y convicción, basándose tanto en su experiencia profesional como personal. El Dr. Washington preguntó a la representante Jackson, al acercarse el final de la audiencia, ¿qué les diría a las jóvenes de color que aspiran a carreras en el sector aeroespacial u otros campos técnicos, después de presenciar los desafíos que usted enfrentó? Maya hizo una pausa,
reflexionando cuidadosamente sobre sus palabras. Les diría que su perspectiva no solo es valiosa, sino esencial, que las mismas experiencias que las hacen diferentes, las que pueden generar dudas en otros, son precisamente las que les permiten ver los problemas que otros enfrentan. Señorita, les diría que la persistencia es tan importante como la experiencia, y que a veces, para ser escuchadas, es necesario repetir la misma verdad varias veces. Tomó aire y añadió, y les diría lo que me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho. Me dijo que pertenecen a estos espacios no a pesar de sus diferencias, sino gracias a ellas. Al concluir la audiencia, Maya estaba rodeada de miembros del comité, representantes de la industria y medios de comunicación que buscaban comentarios adicionales, pero fue Eisen quien logró acercarse a ella primero. «Eso fue increíble», exclamó, con evidente admiración. «Has transformado algo terrible en un cambio real». «Lo estoy intentando», respondió Maya. «Un testimonio, un protocolo, una conversación a la vez». «Hola a todos, si les está gustando esta historia, por favor, tómense un momento para suscribirse al canal y comenten abajo para decirme desde dónde la están viendo. Su apoyo significa muchísimo para mí y ayuda a que más personas descubran historias como esta. Ahora, volvamos al viaje de Maya. La representante Jackson se acercó y le extendió la mano. «Doctora Washington, gracias por su poderoso testimonio. Me gustaría invitarla a unirse a mi equipo como asesora técnica para el próximo proyecto de ley de reautorización de la FAA. Necesitamos su perspectiva». La oferta fue inesperada pero intrigante. Maya nunca había considerado un puesto en políticas públicas, pero la oportunidad de influir en una legislación que pudiera institucionalizar los cambios que defendía era convincente. «Sería un honor contribuir», dijo. «Mis compromisos actuales en la FAA se extienden hasta el próximo trimestre, pero sin duda podría asesorar sobre aspectos específicos de». Más tarde esa misma noche, mientras Maya preparaba su equipaje para el vuelo de regreso al día siguiente, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Dr. Washington, soy Mike Aaron. Richard me dio su número. Vi su testimonio hoy. Tiene razón sobre los prejuicios en el sistema, incluyendo el mío ese día. Lo siento, estoy intentando mejorar». Maya se quedó mirando el mensaje, inundada de emociones encontradas. La disculpa se había demorado, pero parecía sincera. Pensó en lo que había dicho en su testimonio sobre el cambio sistémico necesario para el crecimiento individual. Después de varios minutos, escribió una respuesta. «Gracias por ver el programa de capacitación en el que participa. ¿Está marcando la diferencia para los demás? Eso importa». No era perdón, todavía no, pero sí un reconocimiento de su esfuerzo y de la posibilidad de cambio, y por ahora, eso era suficiente. El vuelo de regreso a casa al día siguiente le dio tiempo a Maya para reflexionar sobre el torbellino del último año y los cambios que aún estaban por venir. El compromiso con Richard, el posible puesto político con el representante Jackson, la casa que estaban considerando con espacio para su hermana, y eventualmente, para sus propios hijos. La vida rara vez sigue un camino lineal, reflexionó. A veces da giros inesperados. Un sonido mecánico en un vuelo rutinario, una audiencia en el Congreso, un mensaje de texto de alguien. Quien una vez había desestimado su experiencia, mientras el avión alcanzaba la altitud de crucero, Maya cerró los ojos, escuchando los sonidos perfectamente normales de la aeronave en vuelo. Había cierta paz en saber que, gracias a que había alzado la voz, gracias a que se había negado a ser silenciada, muchos otros estaban ahora más seguros, en algún lugar. Otra Maya Washington estaba encontrando su voz, lista para ser escuchada. Las semanas posteriores al testimonio de Maya ante el Congreso fueron un torbellino de actividad. Su bandeja de entrada rebosaba de invitaciones para hablar en universidades, conferencias de la industria e iniciativas de diversidad corporativa. Su teléfono sonaba constantemente con solicitudes de entrevistas y comentarios de los medios sobre temas de seguridad aérea. La ingeniera silenciosa y dedicada,
que una vez había luchado por ser escuchada, ahora se encontraba en el centro de una conversación nacional sobre sesgo de expertos y seguridad. «¿Necesitas un asistente?», observó Richard una noche mientras Maya revisaba sus correos electrónicos en la mesa del comedor. «Y posiblemente un publicista». Maya levantó la vista de su computadora portátil con una sonrisa. «Lo que necesito son unas 4 horas más al día», pero no podía negar que la atención era abrumadora. «Nunca quise ser una figura pública. Solo quería hacer mi trabajo y ser respetada por ello. A veces el universo tiene otros planes», respondió Richard, dejando una taza de té a su lado. «Su computadora. Estás cambiando la industria, Maya». Eso siempre iba a llamar la atención. Maya tomó un sorbo de té, considerando sus palabras. «El representante Jackson volvió a llamar hoy. Quiere que testifique en otra audiencia el próximo mes, esta vez sobre educación STEM para grupos subrepresentados. Deberías hacerlo. Tu historia resuena con la gente». Maya asintió lentamente. Su historia, el despido, el casi desastre, la reivindicación, en efecto, había tocado la fibra sensible, particularmente entre las mujeres y las minorías en campos técnicos. Había recibido cientos de mensajes de ingenieros, mecánicos, técnicos y estudiantes que habían experimentado despidos similares de su experiencia. «Mañana me reúno con Tasa», dijo, cambiando de tema. «La joven del equipo de mantenimiento de la aerolínea quiere consejos sobre cómo navegar el proceso de certificación». Richard sonrió. «Te estás convirtiendo en mentora». «Supongo que sí», asintió Mer, sorprendida de lo natural que se sentía. Nunca había buscado ese papel, pero ahora se encontraba aceptándolo. Al día siguiente, tomando un café en una cafetería cerca de las oficinas de la FAA, Tasa Williams bombardeó a Maya con preguntas sobre su trayectoria profesional y los desafíos que había enfrentado. «¿Cómo mantuviste la confianza cuando la gente cuestionaba tus conocimientos?», preguntó Tasa, inclinándose hacia adelante con entusiasmo. Maya consideró la pregunta cuidadosamente. «No siempre fue así. Hubo momentos en que dudé de mí misma porque otros dudaban de mí con tanta insistencia, pero aprendí a separar sus dudas de mi propio conocimiento. Sabía lo que sabía». Tasa asintió, asimilando la información. «Y cuando ese mecánico desestimó tus preocupaciones durante el vuelo, ¿cómo encontraste el valor para seguir adelante?». «Había vidas en juego», dijo Maya con sencillez. «Mi propio miedo al desastre superaba el miedo a ser desestimada de nuevo». Su conversación fue interrumpida por el zumbido del teléfono de Maya con una llamada de Víctor, de la FAA. «Tengo que contestar», se disculpó con Tasa. «Maya», dijo Víctor sin rodeos cuando ella contestó. «Tenemos una situación similar. Un problema de motor al del vuelo 2753, pero en una aerolínea y tipo de aeronave diferentes. El piloto informó haber escuchado un sonido inusual durante la inspección previa al vuelo, pero mantenimiento lo descartó. El vuelo aún está en tierra en OARE». El corazón de Maya se aceleró. El piloto insistió, «Sí». El capitán se negó a despegar hasta que se realizara una segunda inspección. Mantenimiento insiste, los diagnósticos no muestran problemas. Se debería haber implementado el protocolo del método Washington, dijo Maya, con la mente llena de posibilidades. ¿Por qué no se siguieron? Eso es lo que necesitamos averiguar. ¿Qué tan rápido puedes llegar a Chicago? Maya miró su reloj. Hay un vuelo a las 2:30. Puedo ir. Haré que un equipo te espere allí. Este podría ser nuestro primer caso de prueba real para los nuevos protocolos. Tras finalizar la llamada, Maya le explicó rápidamente la situación a Tasa. ¿Puedo ir?, preguntó Tasa de inmediato. ¿Como observadora o algo así? Quiero ver cómo funciona esto en la práctica. Maya dudó un instante y luego asintió. Nos vemos en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan en 1 hora. Trae tus credenciales de mantenimiento, podrían ayudarnos a acceder. 3 horas después, Maya y Tasa estaban en la pista de OARE,
acercándose a un Boeing 777 rodeado de vehículos de mantenimiento. La aeronave había sido trasladada a una plataforma remota, lejos de la terminal, mientras se investigaba el problema. La capitana Sarah Denning, una piloto veterana con 20 años de experiencia, las recibió en la escalerilla. «Doctora Washington, gracias por venir», dijo extendiendo la mano. Cuando oí ese sonido, pensé inmediatamente en su caso. Me negué a despegar a pesar de la fuerte presión. Maya asintió con gratitud. Tomó la decisión correcta. ¿Puede describir exactamente lo que oyó?, preguntó la capitana Denning, describiendo el sonido como un golpeteo rítmico con ocasionales pitidos metálicos. Maya sintió una creciente certeza de que, en efecto, se trataba de eso. Similar al incidente del vuelo 2753, presentó a Tasa, explicando que estaba observando como parte de su entrenamiento. El mecánico jefe se acercó con expresión cautelosa. Maya reconoció la mirada, el mismo escepticismo defensivo que había encontrado en Mike Harmon. James Kowalski, jefe de mantenimiento, se presentó secamente. Hemos realizado todos los diagnósticos posibles. No hay nada malo con este motor. Los protocolos del método Washington requieren una inspección auditiva bajo condiciones operativas específicas. Maya respondió con calma. Se realizaron. La expresión de Kowalski se tensó. Seguimos los procedimientos estándar. Los diagnósticos computarizados no muestran anomalías. Eso no es lo que pregunté, dijo Maya, sosteniendo su mirada. ¿Se siguieron los protocolos específicos de inspección auditiva? Tras un breve silencio, Kowalski admitió, no. Los consideramos innecesarios dados los resultados de diagnóstico limpios. Maya se giró hacia la capitana Denning. Me gustaría escuchar el motor yo misma, si es posible. Necesitaré autorización para arrancar el motor en el banco de pruebas, dijo Denning, ya buscando su radio mientras esperaban la autorización. Tasa le susurró a Maya. Está haciendo exactamente lo mismo que te hizo el otro mecánico, descartando la preocupación porque la computadora dice que todo está bien. La diferencia, respondió Maya en voz baja, es. Esta vez el piloto se negó a continuar y, como teníamos protocolos establecidos, el sistema estaba empezando a cambiar. Se concedió la autorización y Maya se posicionó cerca del motor mientras se arrancaba en condiciones controladas. El sonido fue inmediatamente perceptible para su oído entrenado. Similar, pero no idéntico, al que había escuchado en el vuelo 2753. No se trataba de un problema con las palas de la turbina, sino con algo en la sección del compresor. Hizo una seña para que se apagara el motor y se dirigió a Kowalski. Hay un objeto extraño en la sección del compresor, probablemente restos de la pista de rodaje que se ingirieron durante operaciones anteriores. Hay que retirarlo antes de que este avión vuele. Kowalski parecía escéptico, pero menos desdeñoso que antes. Tendremos que realizar una inspección con boroscopio, que llevará horas. Mejor pasar horas en tierra que sufrir un posible incidente en el aire, intervino con firmeza el capitán Denning. La inspección fue autorizada y, 4 horas después, se confirmó la evaluación de Maya. Un trozo de metal, probablemente de otra aeronave, se había alojado en la sección del compresor, causando el sonido que el capitán Denning había reportado. De no haberse solucionado, podría haber causado daños importantes durante el vuelo mientras el equipo de mantenimiento trabajaba para retirarlo. Kowalski se acercó a Maya con un semblante diferente. Tenías razón, reconoció. El sistema de diagnóstico estándar no lo detectó en absoluto. Por eso son importantes los protocolos auditivos, respondió Maya. Los sentidos humanos y la experiencia complementan la tecnología. Ninguno es infalible por sí solo. Kowalski asintió lentamente. Me aseguraré de que mi equipo esté debidamente capacitado en el método Washington. Esto no volverá a ocurrir mientras yo esté al mando. Más tarde, mientras Maya y Aasa se preparaban para abordar su vuelo de regreso, el capitán Denning las buscó.
Presenté un informe completo enfatizando cómo los protocolos auditivos lo habrían detectado de inmediato, dijo. Y he recomendado que todos los pilotos reciban capacitación sobre qué escuchar. Es una excelente sugerencia, convino Mer. Los pilotos son la última línea de defensa. Mientras su vuelo despegaba de O'Hare, Taza se giró hacia Maya con los ojos brillantes de admiración. Fue asombroso. Lograste convencer a ese mecánico en tiempo real y probablemente salvaste ese avión de un grave problema. Maya sonrió, sintiendo una profunda satisfacción que iba más allá de la mera reivindicación profesional. El sistema está aprendiendo lentamente, pero está aprendiendo. Gracias a ti, insistió Taza. Gracias a todos nosotros que nos negamos a ser silenciados, corrigió Maya con suavidad, incluyendo al capitán. Denning hoy y tú mañana. Cuando aterrizaron en Washington, D.C., Maya tenía 17 llamadas perdidas de Richard, de Víctor de la FAA, del representante Jackson y de varios medios de comunicación que, de alguna manera, se habían enterado del incidente en Chicago. La noticia ya se estaba difundiendo. El método de Washington previene posibles incidentes en vuelo. El teléfono de Maya vibró con un mensaje de Richard. CNN quiere una entrevista. ¿Debería decirles que estás disponible mañana? A un lado, el peso de su inesperado papel público volvía a recaer sobre sus hombros, pero junto a la carga crecía un sentido de propósito. Cada incidente evitado, cada perspectiva cambiaba. El protocolo implementado significaba vidas potencialmente salvadas. Sí, respondió ella por mensaje, estoy disponible. Mientras conducía a casa desde el aeropuerto, Maya reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde aquel día en el vuelo 2753, de ser una pasajera cuya opinión fue desestimada a una autoridad respetada cuyos métodos se estaban implementando en toda la industria. El camino no había sido ni fácil ni lineal, pero la había llevado a un lugar donde su voz podía generar un cambio real. Y si eso significaba asumir un rol público que nunca había buscado, que así fuera. Algunas vocaciones te eligen a ti, y no al revés. En casa, Richard la esperaba con la cena y sus propias noticias. Mike volvió a llamar, dijo, observando con cautela su reacción. Completó el programa de capacitación y le han asignado la implementación de los protocolos del método Washington en su base de mantenimiento. Maya dejó su bolso, procesando la información. Había cierta justicia poética en que Mike Harmon fuera ahora responsable de implementar los mismos protocolos que habían surgido de su desestimación de sus preocupaciones. ¿Cómo se siente al respecto?, preguntó ella. Humillado, Richard respondió, decidido a hacerlo bien esta vez. Maya asintió, aún no del todo lista para perdonar, pero cada vez más capaz de ver más allá de aquel momento de desestimación, hacia los problemas sistémicos más amplios y sus soluciones. Había revelado que había estado pensando en su petición de venir a la boda, dijo lentamente, y creo que debería venir, no por él mismo, sino por lo que representa, la posibilidad de crecimiento y cambio, tanto personal como sistémico. La expresión de Richard se suavizó con gratitud y alivio. Gracias, eso significa mucho, pero tengo una condición, añadió Maya. Quiero que se reúna primero con Taza Williams para guiarla en el proceso de certificación y ayudar a crear espacio para la próxima generación de voces que de otro modo podrían ser ignoradas. Richard sonrió. Creo que se sentiría honrado de hacerlo. Mientras se sentaban a cenar, el teléfono de Maya vibró con otra notificación. Un correo electrónico del capitán Denning con una sola línea. Los escombros han sido retirados. Vuelo autorizado para mañana. Gracias por ayudarme a ser escuchada. Maya colgó el teléfono. Una sensación de paz la inundó. El trabajo estaba lejos de haber terminado. Cambiar sistemas y mentalidades arraigados era una tarea de años, no de meses, pero la marea estaba cambiando. Lenta pero seguramente estaba cambiando, y Maya Washington, antes silenciada pero ahora escuchada con énfasis, continuaría diciendo su verdad hasta que cada voz experta fuera valorada, independientemente de quien hablara.
Como en la fecha de la boda de Maya y los preparativos para la boda de Richard se intensificaron a la par del papel cada vez más público de Maya como defensora de la seguridad y la diversidad en la aviación. La pequeña ceremonia que habían planeado inicialmente se había ampliado para dar cabida a colegas, contactos de la industria y las diversas personas cuyas vidas se habían cruzado con la de Maya desde el vuelo 2753. El servicio de catering necesita las cifras finales para el viernes, le recordó Richard mientras revisaban la lista de invitados una noche. Y tu hermana volvió a llamar por los vestidos de las damas de honor. Maya, sintiéndose abrumada por tantas cosas, dijo: llamaré a Zoe mañana y confirmemos los 75 invitados para el catering. Su teléfono volvió a sonar. Víctor, de la FAA, contestó. Intercambió una mirada resignada con Richard. Maya, siento molestarte fuera de horario, pero la NTSB te necesita en una reunión informativa mañana por la mañana. Otra aerolínea está implementando tus protocolos y quieren tu opinión sobre su programa de formación. Envíame los detalles por mensaje, respondió Maya. Estaré allí. Tras colgar, se giró hacia Richard con disculpas. Sé que teníamos que reunirnos con el florista mañana. Él restó importancia a su preocupación. Yo me encargo del florista. Esto es importante. Maya sintió una oleada de gratitud por su comprensión. Su relación se había desarrollado en medio de el torbellino de su repentina carrera de alto perfil y Richard nunca se habían quejado de las exigencias que les imponía en su tiempo juntos. ¿Has sabido algo de Mike últimamente?, preguntó, cambiando de tema. Richard asintió. Se reunió con Tasa la semana pasada, como pediste. Dijo que tiene un potencial tremendo. La está ayudando a prepararse para sus exámenes finales de certificación. Maya sonrió, complacida por este avance. El acuerdo de mentoría que había exigido como condición para que Mike asistiera a su boda se había convertido en algo realmente productivo para ambos. ¿Y cómo le va con la implementación del método Washington?, preguntó. Está progresando. Hay resistencia por parte de algunos de los veteranos, pero está comprometido. Dice que es el trabajo más importante de su carrera. Maya asintió, asimilando la información. Su relación con Mike seguía siendo complicada. Había accedido a reunirse con él solo una vez desde el incidente. Una conversación tensa, pero en última instancia productiva, que había sentado las bases para un respeto profesional cauteloso, si no un perdón total. A la mañana siguiente, Maya llegó a la sede de la NTSB para la reunión informativa sobre la implementación de sus protocolos de inspección auditiva en Midwest Airways, una aerolínea regional con una flota de aviones más pequeños. Al entrar en la sala de conferencias, se sorprendió al ver a Mike Aron entre los asistentes. Él la saludó con un respetuoso gesto de cabeza, pero mantuvo una distancia profesional que Mer agradeció. No se trataba de su historia personal, sino de seguridad aérea. La reunión informativa transcurrió sin problemas, con Maya respondiendo preguntas técnicas sobre los detalles de los protocolos y la capacitación necesaria para implementarlos eficazmente. Mike habló brevemente sobre los desafíos y los éxitos de la implementación en su base de mantenimiento. Durante un descanso, se acercó a ella con cautela. Doctora Washington, quería agradecerle por permitirme trabajar con Tasa. Es excepcional, me recuerda a usted, de hecho, tiene el mismo oído para las anomalías mecánicas. Maya asintió, manteniendo su profesionalismo. Me alegra oírlo. La industria necesita más personas que sepan escuchar lo que otros pasan por alto, incluyéndome a mí. Mike reconoció la confesión, claramente difícil para él. He pensado mucho en aquel día del vuelo 2753, en por qué fui tan rápido en desestimar sus preocupaciones a pesar de sus credenciales. Maya sostuvo su mirada fija. ¿Y a qué conclusiones ha llegado? Mike no se inmutó ante la franqueza de su pregunta. Tenía prejuicios de los que no era plenamente consciente, valoraba mi propia experiencia por encima de la experiencia externa. Sobre todo viniendo de alguien que no se parecía a los ingenieros y mecánicos con los que solía trabajar,
Fue una respuesta más perspicaz de lo que Maya esperaba, sugiriendo que el programa de capacitación sí había provocado una reflexión genuina. Lo importante, dijo tras un momento, es qué haces ahora con esa conciencia. Estoy intentando mejorar, respondió Mike con sencillez. Los protocolos ayudan. Hay un sistema que nos obliga a escuchar sin importar quién hable, pero la mentalidad también tiene que cambiar. Maya asintió, reconociendo la verdad en sus palabras. Los sistemas podían imponer un comportamiento, pero un cambio duradero requería un cambio en las actitudes subyacentes. Aprecio tu trabajo con Tasa, dijo, ofreciendo una pequeña rama de olivo, y me alegra que vayas a la boda. Richard valora tu presencia. La expresión de Mike reflejó sorpresa y gratitud. Gracias, significa mucho. Mientras la reunión informativa se reanudaba, Maya se encontró reflexionando sobre la extraña circularidad de los acontecimientos que los habían llevado a ese momento, de adversarios en el vuelo 2753 a aliados cautelosos en la implementación de los mismos protocolos que habían surgido de su confrontación. Más tarde esa semana, mientras Maya se probaba su vestido de novia para los últimos retoques, su hermana Zoe hizo una observación: has cambiado. Sé que desde el incidente del vuelo te ves más segura de ti misma, pensó Maya mientras se miraba en el espejo. El elegante vestido color marfil realzaba su piel morena, y en efecto, irradiaba una confianza renovada. Sigo siendo la misma, replicó con voz más firme. Zoe sonrió y añadió, ahora sí que la gente me escucha. Era cierto. Maya tenía que admitir que el incidente la había obligado a defenderse con más fuerza que nunca, y la atención posterior le había brindado una plataforma que nunca había buscado, pero que ahora utilizaba con eficacia. Solo espero que dure, dijo Maya en voz baja. Que no solo me escuchen a mí, sino a todas las voces que han sido ignoradas o desestimadas. Zoe le apretó la mano. Por eso lo que haces importa. Estás creando un espacio para esas voces. El fin de semana de la boda llegó con un clima otoñal perfecto. Fresco, despejado y soleado. La ceremonia se celebró en una propiedad histórica con vistas al Pomac, con el follaje en todo su esplendor. Entre los invitados había muchos cuyos caminos se habían cruzado con el de Maya debido al vuelo 2753. Isen Chen, que ahora trabajaba en software de aviación, el capitán Reynolds, que finalmente había llevado el avión de vuelta a la puerta de embarque, y Tasa Williams, orgullosa. Mostrando su recién obtenida certificación de la FAA, Víctor, e incluso el representante Jackson, quien se había convertido en una especie de mentor para Maya en el ámbito político, y por supuesto Mike Harman, sentado algo incómodo junto a su hermano, más relajado, el novio. Mientras Maya caminaba hacia el altar del brazo de su padre, cruzó miradas con Richard y sintió una oleada de alegría que trascendió todas las complejidades del último año, independientemente de los caminos inesperados que hubiera tomado su carrera o del papel público que ahora desempeñaba. Este momento de conexión y compromiso era profundamente personal y totalmente independiente de la doctora Maya Washington, defensora de la seguridad aérea. La ceremonia fue breve pero significativa, con votos que reconocían el viaje inesperado que los había unido y los valores que compartían de cara al futuro. Al intercambiar anillos, Maya quedó impresionada por el simbolismo de los círculos ininterrumpidos que representaban la continuidad y la conexión. En la recepción, después de la cena y los brindis, Maya encontró un momento de tranquilidad cerca del límite de la propiedad, con vistas al río. El capitán Denning se acercó con una copa de champán en la mano. Hermosa ceremonia, dijo, uniéndose a Maya en la barandilla. Y vaya lista de invitados. Has construido una gran coalición durante el último año. Maya sonrió, no intencionadamente, pero estoy agradecida por ello. A veces los movimientos comienzan así. Denning observó un incidente, una voz que se niega a ser silenciada, y de repente hay un impulso. Maya reflexionó sobre esto, nunca había considerado su activismo como un movimiento, pero tal vez eso era lo que se estaba convirtiendo. Un esfuerzo colectivo para asegurar que la experiencia fuera valorada independientemente de su origen,
que los protocolos de seguridad incorporaran diversas perspectivas, que el sistema aprendiera a escuchar. Solo quería que me escucharan, dijo Maya simplemente, y ahora lo hacen, respondió Denning. La pregunta es, ¿qué dirás con esta plataforma que has creado? Era una pregunta profunda, una con la que Maya había estado lidiando a medida que su influencia crecía. El objetivo inmediato de implementar mejores protocolos de seguridad estaba en marcha, pero los problemas más amplios de prejuicio y desdén se extendían mucho más allá de la aviación, afectando a innumerables industrias y vidas. Todavía estoy tratando de entenderlo, admitió Maya, pero sé que tiene que ser algo más que solo yo o mi experiencia, tiene que crear espacio para los demás. Denning asintió con aprobación, esa es la marca del verdadero liderazgo, dar cabida a más voces, no solo amplificar la propia. Mientras la noche avanzaba, Maya se encontró compartiendo un momento con Mickey Aaron cerca de la mesa del postre. Una breve conversación. Un encuentro algo incómodo que, sin embargo, representó un progreso. Quiero disculparme de nuevo, dijo Mickey en voz baja, no solo por haber desestimado tus preocupaciones aquel día, sino por lo que representó. Todas las veces que personas como tú no han escuchado porque personas como yo no escuchamos. Maya lo observó, notando la sinceridad en su expresión. Gracias, dijo simplemente. Eso significa algo. No ofreció perdón, eso llegaría con el tiempo y la evidencia continua de cambio, pero sí ofreció algo quizás más valioso, un reconocimiento a sus esfuerzos por mejorar. Mientras la recepción llegaba a su fin, Richard buscó a Maya para su último baile de la noche, abrazándola con fuerza. Susurró. «¿Feliz?», respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Incluso con todo el caos del último año, Maya sonrió contra su chaqueta. Gracias a ello, en cierto modo, me trajo a este momento, a ti, a esta versión de mí misma que conoce su propio valor y su voz. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para partir de luna de miel a Vis, el teléfono de Maya vibró por última vez con una alerta de noticias. La FAA anuncia la implementación en toda la industria de los protocolos del método de Washington. Le mostró la pantalla a Richard, quien sonrió. Menudo regalo de bodas. Maya dejó el teléfono a un lado, lista para 2 semanas lejos de las exigencias de su papel público. El mejor regalo saber que los aviones son más seguros, que se escucha la experiencia sin importar quién la ofrezca, que los sistemas están cambiando y que nos tenemos los unos a los otros para lo que venga, añadió Richard tomándola de la mano. Maya asintió apretando sus dedos. Fuera lo que fuese lo que viniera, ya fuera continuar su defensa, un nuevo desafío o la familia que esperaban formar juntos, lo afrontaría con la confianza que había crecido desde aquel momento en el vuelo 2753, cuando se negó a ser silenciada. Su voz importaba, todas las voces expertas importaban, y Maya Washington seguiría asegurándose de que se las escuchara por la seguridad de todos y la mejora de los sistemas que regían sus vidas. Mientras su coche se alejaba del lugar de la boda rumbo al aeropuerto para tomar un vuelo que Maya ahora podía abordar con la confianza de que los sistemas la protegían, reflexionó sobre el viaje que la había traído hasta allí. No solo el viaje físico de Chicago a Washington D.C. hasta ese momento, sino la transformación personal y profesional que se había desarrollado en el camino. De pasajera cuya experiencia fue ignorada a agente de cambio cuyos métodos se estaban implementando en toda la industria, de ingeniera centrada en problemas técnicos a defensora que abordaba problemas sistémicos, de alguien que luchaba por ser escuchada a alguien que creaba espacios para que otros hablaran. El camino no había sido fácil. Fácil o directo, todo aquello la había llevado hasta este momento de alegría personal e impacto profesional. Por ello, a pesar de todos los desafíos en el camino, Maya Washington estaba profundamente agradecida. El trabajo continuaría a su regreso, la defensa, la implementación, el esfuerzo constante por cambiar mentalidades y sistemas. Pero por ahora, celebraría este hito, no solo su matrimonio, sino el camino recorrido para encontrar y usar su voz de maneras que jamás había imaginado. Y en algún lugar, en un vuelo que despegaba de un aeropuerto al otro lado del país,
Un piloto escuchaba con atención los sonidos de su aeronave, un mecánico realizaba una inspección auditiva junto con diagnósticos digitales, y un pasajero con una experiencia inesperada era escuchado en lugar de ignorado. Ese era el legado de Maya Washington, ya en marcha, salvando vidas, cambiando el mundo, una voz, un protocolo, una mente a la vez. Y esto era solo el comienzo.